Distinguida doctora Co, mi nombre es Jennifer Pamela Freire Núñez y le vengo a presentar mi trabajo autónomo acerca de la anatomía palpatoria. Para iniciar voy a darle una pequeña introducción. La integración de la palpación con más herramientas y con algunas pruebas específicas permite apreciar de forma ordenada las características de diferentes segmentos, con el propósito de identificar deficiencias estructurales del tejido comparándolos con el lado contralateral o con los estándares normales, como hematomas, tumefacciones, espasmos musculares, lo que son derrames articulares, la pérdida de la continuidad del tejido óseo o blando, lo que son puntos gatillos y el origen y la sensación dolorosa. Dentro de los tipos de palpaciones tenemos a las palpaciones planas. Esta se realiza con la punta del dedo para facilitar la movilidad del tejido subcutáneo y también de los músculos superficiales. Luego está la palpación en pinza. Esta se utiliza para la palpación de los vientres musculares voluminosos. Y por último la palpación profunda. Esta se aplica con los tejidos que son intermedios y no facilitan la palpación plana o en pinza. Dentro de los objetivos de palpación tenemos establecer si hay asimetrías de la posición de la estructura, detectar texturas tisulares anormales, si realizamos una palpación a nivel profundo, observar los cambios óseos, localizar también el origen del dolor e identificar las deficiencias, si son estas funcionales o estructurales. Ahora les voy a hablar sobre algunos hallazgos generales dentro de la palpación. En primer lugar tenemos al lipoma. Un lipoma es un bulto de grasa de crecimiento lento. La mayoría de las veces se sitúa entre la piel y la capa muscular oculta. Un lipoma se siente pastoso y por lo general no duele. Y este se mueve con facilidad al presionarle ligeramente con los dedos. Seguido tenemos una hernia. Las hernias se presentan cuando una parte de un órgano interno o tejido sobresale a través de un área muscular débil. La mayoría de las hernias ocurren en el abdomen. Y también tenemos lo que son los ganglios. Los ganglios linfáticos son pequeños y también redondos, que forman parte del sistema linfático. Y pues el sistema linfático es parte del sistema inmunitario. Este consiste en una red de vasos linfáticos y órganos que contienen linfa. Ahora les voy a hablar de la bursitis. La bursitis es un trastorno doloroso que afecta a las pequeñas bolsas rellenas de líquido, las bolsas sinoviales. Estas proporcionan amortiguaciones a los huesos, tendones y los músculos alrededor de la articulación. La bursitis ocurre cuando estas bolsas se inflaman. La fibrosis. La fibrosis es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en un órgano o un tejido, como consecuencia de un proceso reparativo o reactivo. Este se da en contraposición a la formación de un tejido fibroso como constituyente normal de un órgano o tejido, es decir, el tejido no se cicatriza bien y se forma a manera de capas, como se puede ver en la fotografía. Y también la contracción muscular, como su nombre lo indica, es la contracción del músculo. Esta contracción del músculo de alguna forma es continua o involuntaria y esta provoca que el músculo esté en constante tensión. Un desgarro o distensión es una lesión del músculo o de un tendón, que son las cuerdas fibrosas del tejido que conectan el músculo con el hueso. Cuando ocurre un desgarro, el músculo o tendón se estira o se rompe. Y por último les voy a hablar sobre el espolón calcáneo. Este es un crecimiento óseo que se desarrolla alrededor del hueso del talón. A menudo es causado por los zapatos que no calzan bien y que a veces puede causar dolor. Columna vertebral cervical, constituida por 7 vértebras cervicales comprendidas entre el hueso occipital y la primera vértebra torácica. Apófisis espinosa de C7. Es una prominencia ósea fácilmente detectable. Se pide al paciente que flexione el cuello mientras está en sedestación y con el dedo índice se puede palpar esta apófisis espinosa que es bastante larga y prominente. Tubérculo posterior del atlas.
Se encuentra en la prolongación de la cresta occipital externa de la cara externo-craneal del hueso occipital. Apófisis espinosa del axis. Partiendo del tubérculo posterior del atlas, justo por debajo de la pequeña depresión que contiene el hueso atlas, se puede palpar una prominencia ósea que corresponde a la apófisis espinosa del axis. Apófisis articulares de las vértebras cervicales. Con el paciente en sedestación, el terapeuta coloca una mano sobre su frente y la otra, mediante un agarre en forma de pinza, sitúa por delante de la parte cervical el músculo trapecio para entrar en contacto con la apófisis articular de las vértebras cervicales. Cartílago tiroides. Se debe colocar la cabeza del paciente en hiperextensión para una mejor visualización del cartílago. Este se encuentra situado entre el hueso ioides por arriba y el cartílago cricoides por debajo. Prominencia laringea. Se pide al paciente que coloque su cabeza en hiperextensión y se puede palpar con el índice la famosa nuez de Adán. Asta menor del hueso ioides. Se debe desplazar ligeramente los dedos lateralmente manteniendo un agarre en forma de pinza. De esta forma se podrá encontrar dos pequeños salientes óseos que se dirigen hacia arriba y que corresponden a las astas menores del hueso ioides. Asta mayor del hueso ioides. Una vez localizado el cuerpo y las astas menores del hueso ioides, basta con desplazar los dedos lateralmente para poder palpar las astas mayores. Vientre muscular de la cabeza external del esternocleidomastoideo. Para palpar el vientre muscular con el paciente en sedestación, el terapeuta debe seguir la trayectoria del músculo con su dedo índice. Vientre muscular del músculo escaleno anterior. Con el paciente en sedestación se debe aplicar una ligera presión con el dedo índice sobre dicha cabeza, justo por detrás de la clavícula, y de esta forma tomar contacto con el vientre muscular del escaleno anterior. Músculo miloioideo. Se solicita al paciente que realice una extensión de cuello y en esta posición se le pide que descienda la mandíbula o degluta saliva para percibir la contracción de este músculo. Músculo esternotiroideo. Solo se puede identificar el músculo con el índice, ya que no es visible sobre la piel. Músculo elevador de la escápula. El terapeuta puede identificar este músculo en el paciente en la región comprendida entre los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Arteria subclavia. Con el paciente en sedestación se pide que realice una rotación lateral de la cabeza para poder identificar la cabeza clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Una vez identificada, se coloca los dedos índice y medio sobre la cabeza muscular y ligeramente por encima del tercio medio de la clavícula para percibir el pulso de la arteria subclavia abajo de los dedos. Arteria carótida interna. Se puede palpar esta arteria con los dedos índice y medio, una vez identificada la cabeza external del músculo esternocleidomastoideo, ya que el pulso puede percibirse bien por delante o por detrás de dicha cabeza muscular. Columna torácica o dorsal. Para delimitar el espacio de la columna torácica, el fisioterapeuta debe indicar con sus dedos índice a la columna torácica desde las vértebras T1 a T12. Charnela cérvico-torácica. Para identificar estas vértebras, el fisioterapeuta debe pedir al paciente que se encuentre en sedestación con la cabeza inclinada, por lo cual se podrá visualizar claramente las apófisis espinosas de la vértebra C7 y las vértebras T1, T2 y T3. Columna lumbar o vértebras de L1 a L5. El fisioterapeuta va a delimitar la columna lumbar con sus dedos índices. Músculo romboides mayor. La palpación se va a realizar entre la columna torácica y el borde espinal de la escápula. Erectores de la columna. El fisioterapeuta va a solicitar al paciente que se ponga en decúbito prono y después va a pedirle que realice una extensión de hombro, por lo cual una masa muscular aparece a nivel de los conductos paravertebrales de la región lumbar. Músculos iliocostal lumbar y longísimo lumbar. El fisioterapeuta va a solicitar al paciente que realice una extensión del tronco en el cual se va a resaltar una masa muscular, misma que se señalará con el dedo índice. Músculo cuadrado lumbar. En este caso el paciente se va a encontrar en decúbito lateral. A continuación el fisioterapeuta va a situar con la mano la 12ª costilla. El fisioterapeuta va a generar una resistencia al movimiento y el músculo aparecerá debajo de la mano craneal. Esternón. La palpación se realizará con los pulpejos de los dedos índice y medio, con el paciente en sedestación o en decúbito supino. Manubrio del esternón. Para palparla, primero localizaremos la escotadura yugular y se desciende hacia caudal hasta notar una pequeña elevación a nivel del segundo espacio intercostal. Escotadura yugular. El paciente se encuentra en sedestación. El terapeuta con el dedo índice de la mano se sitúa en el borde superior del esternón y palpa una pequeña escotadura hacia arriba. Cuerpo del esternón. El terapeuta con sus dedos índices se sitúa en la parte anterior del esternón, palpando el ángulo esternal y la apófisis sifoides. Apófisis sifoides. Se encuentra en la parte inferior del cuerpo del esternón, termina en forma de vértice. Primer cartílago costal.
Se puede solicitar al paciente que realice inspiraciones altas, rápidas y repetidas para mejorar la palpación de esta estructura con el dedo índice. Primera costilla, cuerpo por encima de la clavícula. Se ubica el dedo por detrás y encima de la clavícula, percibiendo una estructura siendo esta la primera costilla. Extremidad anterior del cuerpo de la segunda costilla. Con el dedo índice se ubica en el ángulo esternal, siguiendo una larga prolongación lateralmente de este ángulo, situando el dedo sobre el espacio intercostal y la parte inferior de la segunda costilla. Abertura inferior del tórax. Se trata de una abertura elíptica de diámetro mayor transversal y es casi 3 veces mayor a la abertura superior o craneal. Undécima costilla, extremidad anterior. El dedo índice se sitúa en la extremidad anterior de la undécima costilla, que está provista en el cartílago costal, cuya extremidad afilada está libre. Es una costilla flotante. Duodécima costilla, extremidad anterior, vista de perfil. Se sitúa en la extremidad anterior de la 12ª costilla, provista igualmente en el cartílago costal, quedando la extremidad afilada libre. Músculos intercostales externos. Paciente en sedestación con los brazos extendidos, el fisioterapeuta se coloca de pie a un costado del paciente. Pedimos al paciente que inhale y podemos sentir el músculo intercostal externo. Recto abdominal. Paciente en decúbito supino. El fisioterapeuta se coloca de pie a un costado del paciente. Este músculo se encuentra separado por la línea alba. A cada lado del músculo se ubica el músculo oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Escápula, ángulo inferior. Posición del brazo en rotación interna y apoyar el dorso de la mano en la espalda. Con el dedo sensitivo palpar la elevación ósea. Borde medial. Teniendo como referencia el ángulo inferior de la escápula, deslizar nuestros dedos sensitivos medialmente en sentido craneal. Ángulo superior. El dedo sensitivo palpa la raíz de la espina de la escápula y el ángulo se encontrará 2 dedos arriba. Espina de la escápula. El dedo sensitivo palpará la raíz de la espina de la escápula en sentido de medial hacia lateral, encontrando la espina de la escápula. Acromio. Palpamos la raíz nerviosa de la escápula y de medial hacia lateral en sentido oblicuo por la espina de la escápula encontraremos la proyección ósea plana anteriormente. Apófisis coracoides. Trazamos una línea imaginaria entre la axila y el acromion. Colocamos un dedo medial a esta línea para palpar el accidente del surco delto pectoral. Húmero, tubérculo menor. Trazamos una línea imaginaria entre la axila y el acromion. Colocamos el dedo lateral a esta línea y palpamos el accidente. Tubérculo mayor. Teniendo como base el borde lateral del acromion y un dedo abajo y a través del músculo deltoides, presionamos el pulgar en dirección de la estructura examinada. Fascículo esternocostal del músculo pectoral mayor. Tras conducir el brazo del paciente a una abducción de 90 grados, el terapeuta aplica una resistencia a la aducción horizontal. El fascículo que se pretende explorar aparece debajo de la depresión que separa el fascículo clavicular. Músculo subclavio. La prensa digital señala globalmente la situación de este músculo, que apenas es perceptible bajo los dedos. Se extiende desde la cara superior de la parte medial de la primera costilla hasta el primer cartílago costal. Músculo serrato anterior, palpación sobre las costillas. Con el paciente en bipedestación o sedestación, basta solicitarle inspiraciones cortas y repetidas para que las digitaciones musculares que se insertan en las costillas aparezcan entre el músculo dorsal ancho por detrás y el músculo pectoral mayor por adelante. Músculo subescapular. Para acceder a este músculo debemos liberar la escápula de la pared costal, deslizándola hacia la cara anterior entre el músculo dorsal ancho por fuera y el músculo pectoral mayor por adentro y por delante. Músculo supraespinoso. Solo es palpable por encima de la espina de la escápula a través de las fibras del músculo trapecio en la fosa supraespinosa. Músculo infraespinoso. El paciente se encuentra en sedestación. El terapeuta sostiene el brazo del paciente. El hombro debe estar en abducción de 90 grados y el codo en flexión de 90 grados. La contracción se percibe en la fosa infraespinosa de la escápula, donde se inserta. Músculo dorsal ancho. Basta con aplicar resistencia al movimiento de aducción del hombro sobre la cara interna del brazo para resaltar el músculo en la parte posterolateral del tórax. Fascículo posterior del músculo deltoides. El brazo del paciente se coloca a 90 grados de abducción con el codo flexionado. El terapeuta aplica una resistencia. El vientre muscular señalado mediante una presa bidigital aparece o se percibe en la parte posterior del hombro. Fascículo anterior del músculo deltoides. La presa delimita el fascículo anterior del músculo deltoides. La acción solicitada al paciente es una aducción horizontal de hombro a la que el terapeuta opone resistencia. Capitelium del húmero. Situado en el extremo distal y lateral del húmero, se articula con el radio. Es necesario flexionar el codo para percibir bajo los dedos el máximo de la superficie. Epicóndilo lateral del húmero. Está situado por encima o por fuera del capitelium del húmero o en posición lateral con relación al olecrano.
Fosa olecraniana, situada en el extremo distal de la cara posterior del húmero. Su abordaje es más fácil con una flexión de codo de 130 y 140 grados, lo que permite relajación del músculo tríceps braquial. Epicóndilo medial, ubicado en el lado medial del extremo distal de la diáfisis humeral, es bastante grande y subcutánea. Cabeza del radio, palpación en pinza, codo flexionado a 90 grados, se sitúa en el capitelium del húmero y se desliza hacia distal hasta encontrar interlínea articular. La cabeza del radio se encuentra en la profundidad de esta. Nervio cubital en la parte proximal del antebrazo. El terapeuta dirige el brazo del paciente hacia la flexión con el antebrazo en pronación y la mano en extensión. El nervio es palpable en la prolongación antebraquial. Se percibe como un cordón cilíndrico compacto en el tercio proximal del antebrazo. Nervio mediano. Basta con situar una presa pulpar bidigital por dentro del tendón del músculo bíceps braquial para percibir un cordón cilíndrico compacto. Tendón del músculo extensor radial largo del carpo. A nivel del tercio medio del antebrazo, el cuerpo muscular se convierte en tendón. Se sitúa en la parte anterolateral del cuerpo carnoso del músculo extensor radial corto del carpo. Músculo extensor común de los dedos en su parte proximal. Este músculo se sitúa por detrás y por delante del músculo extensor radial largo del carpo. Extremidad inferior del radio. Rodea la parte lateral de la primera hilera del hueso del carpo con la que se articula. La cara inferior de la extremidad inferior del radio se articula lateralmente con el escafoides y medialmente con el semilunar. Abordaje anterior del escafoides. La muñeca es conducida a la extensión para despejar la cara anterior del escafoides. Percibimos bajo el dedo índice una convexidad que corresponde a la estructura. Semilunar. Para resaltar el semilunar es necesario solicitar al paciente una flexión de la muñeca que le liberará de la superficie articular carpiana situada en el extremo inferior del radio. Piramidal. El terapeuta aborda el hueso piramidal de forma global. El pulgar se sitúa en la cara medial de este hueso y el índice en su cara dorsal. Pisiforme. Para facilitar su localización, añadiremos que el pisiforme se sitúa en la base de la eminencia hipotenar. Trapecio. La presa se sitúa justo por encima de la base del primer metacarpiano. Hueso grande. El terapeuta sitúa la articulación interfalángica de su pulgar sobre esta estructura ósea, con el pulgar colocado transversalmente siguiendo la dirección del primer pliegue palmar. Cabeza de los metacarpianos segundo al quinto. El metacarpo se compone de 5 huesos que se articulan proximalmente con los huesos del carpo y distalmente con las falanges proximales de los dedos. Primer metacarpiano. La base del metacarpiano tiene forma de silla de montar, se articula únicamente con el trapecio. Es el más corto y voluminoso de todos los metacarpianos. Segundo metacarpiano. Es el más largo de todos los metacarpianos. La localización de su base es importante para la palpación del trapezoide. Tercer metacarpiano. Este se articula con el hueso grande y la palpación es idéntica a la del segundo metacarpiano. Cuarto metacarpiano. Se articula con el hueso grande y el hueso ganchoso y la palpación es idéntica a la del segundo y tercer metacarpiano. Quinto metacarpiano. Es el más corto de todos los metacarpianos. Este se articula con el ganchoso. Falange proximal del pulgar. La base tiene una cavidad glenoidea que se articula con la cabeza del primer metacarpiano. Falange distal del pulgar. Solo existen 2 falanges en el pulgar, mientras que los dedos restantes poseen 3 falanges, proximal, medial y distal. Eminencia tenar. Esta se sitúa en el espacio óseo ubicado entre los 2 primeros metacarpianos. El terapeuta toma entre el pulgar y el índice esta estructura. Eminencia hipotenar. Esta región delimitada por el índice y el pulgar reposa sobre el quinto metacarpiano. Vista de la región de la cadera en contrapicado. El paciente se sitúa en decúbito supino y la rodilla está en primer plano. Aquí podemos observar la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, el tubérculo ilíaco y en la parte del fémur el trocante mayor del fémur. Cresta ilíaca. Se puede apreciar los cambios de curvatura de esta estructura, así como sus variaciones de grosor. Para ello, recorremos la cresta ilíaca de delante hacia atrás, cogiéndola entre el pulgar y el índice. Espina ilíaca anterosuperior. Resulta fácil acceder a ella. Basta con localizar la parte más anterior de la cresta ilíaca, porque se sitúa en este preciso punto. A continuación, se coge esta estructura entre el pulgar y el índice para delimitarla mejor. Tubérculo ilíaco. Situado en la parte más alta de la curvatura anterior, resalta hacia la cara glútea. Se recorre la cresta ilíaca de delante hacia atrás entre el pulgar y el índice para percibir este engrosamiento en el borde superior del hueso. Espina ilíaca posterior-superior. Esta estructura corresponde globalmente a la fosita más o menos visible en todo individuo, que se sitúa frente a la articulación sacroiliaca. También puede identificarse localizando la parte más posterior de la cresta ilíaca y siguiéndola hasta la unión con el hueso ilíaco.
Abordaje posterior de la cabeza femoral. Se localiza en la cadera en rotación interna para desplazar la cabeza femoral hacia atrás, de manera que resulte accesible a través de la masa muscular del músculo glúteo mayor, entre el trocánter mayor y la cara externa del hueso coxal. Abordaje anterior de la cabeza femoral. El paciente se halla en decúbito lateral y el terapeuta situado detrás de él. Estabiliza con su propia cadera la pelvis que se va a examinar. La mano proximal se sitúa en la parte anteroexterna de la cadera realizando una presa pulgar polidigital en la parte anterior de la cadera. La mano distal se sitúa en la parte anterointerna del muslo acompañando lentamente la extremidad inferior hacia la extensión de la cadera. La mano proximal percibe progresivamente bajo sus dedos el tacto de la estructura que corresponde con la cabeza femoral que se desplaza hacia adelante. Exploración del trocánter mayor en decúbito lateral. Mientras el paciente está en decúbito lateral, el trocánter mayor resalta obviamente en la parte externa de la cadera. Trocánter menor. En esta figura aparece en posición posterior-interna el músculo recto interno. Mientras el paciente está en decúbito supino con la cadera y la rodilla flexionada, se aplica resistencia en la aducción horizontal. Esta técnica tiene por objetivo resaltar las dos estructuras musculares exploradas. Entre estas dos estructuras intentamos el contacto directo con el trocánter menor. Músculo tensor de la fascia lata. La resistencia efectuada en la cara antero-interna del muslo flexionado resalta dos masas musculares en la parte proximal del muslo. La masa más externa corresponde al músculo tensor de la fascia lata. Esta masa muscular se halla entre la espina ilíaca anterosuperior y el trocánter mayor. Músculo recto anterior. Mientras el paciente mantiene la cadera en ligera flexión y la rodilla en extensión incompleta, la mano del terapeuta se sitúa en el talón de la extremidad inferior que se desea explorar para controlar este doble movimiento. Se pide al paciente que efectúe una contracción isométrica mantenida del músculo cuádriceps femoral. El músculo aparece en la parte media del muslo, entre el músculo vasto interno en el interior y el músculo vasto externo en el exterior. Músculo aductor mediano. Con la rodilla y la cadera en flexión se provoca la abducción. Pedimos al paciente que realice una aducción de cadera en contrarresistencia con la finalidad de resaltar el músculo aductor mediano, cuyo relieve aparece en la parte superointerna del muslo. Aductor menor. Se conduce progresivamente la extremidad inferior hacia la abducción de cadera, pidiendo al paciente que ofrezca una leve resistencia. El músculo recto interno aparece como un cordón cilíndrico a lo largo del borde interno del muslo. Músculo glúteo mayor. Para realizar la palpación, pedimos al paciente que separe de la camilla la parte anterior del muslo, manteniendo la rodilla flexionada y sin que haya compensaciones a nivel de la región lumbar. El punto en el que se opone resistencia está situado en la parte posterior inferior del muslo, lo cual evita tener que solicitar una articulación intermedia, resaltando también la masa muscular y apreciando la calidad de la contracción comparándola con el músculo contralateral. Músculo glúteo medio. En este caso, la acción técnica consiste en situar las manos tal como muestra la figura y solicitar al paciente una abducción contra resistencia de manera que el cuerpo muscular se contraiga bajo nuestros dedos. Músculo cuadrado femoral. Los puntos óseos de referencia son la tuberosidad isquiática en el interior y el trocánter mayor. Mientras el paciente se halla en decúbito lateral, con la cadera ligeramente flexionada, el terapeuta debe oponer resistencia a la rotación externa y a la abducción de la cadera en la cara externa de la rodilla. Arteria femoral. Se sitúa una prensa bidigital a lo largo de la arteria comprimiéndola ligeramente en el centro de una línea ficticia que une la espina ilíaca anterosuperior con la espina del pubis. Las pulsaciones de la arteria se perciben mejor si la cadera se encuentra en posición neutra o ligera extensión. Músculo vasto interno. Debemos pedir al paciente que efectúe una extensión de rodilla para observar este músculo. Una vez extendida, se sitúa una mano debajo de la rodilla, el dorso de la mano contacta con la fosa poplitea y se solicita al paciente que comprima la mano del terapeuta contra la camilla. Mientras tanto, la otra mano explora el músculo vasto interno, que destaca en la parte inferior e interna del muslo. Músculo vasto externo. Está situado en la cara externa del muslo, en el exterior del músculo crural, recubierto en su cara externa por la cintilla iliotibial. El proceso de tensión muscular es idéntico al descrito para el músculo vasto interno. Porción proximal del músculo recto interno. El paciente mantiene la rodilla en flexión con la cadera en flexión y rotación externa. La mano distal se sitúa en la cara interna de la rodilla para oponer resistencia a la aducción horizontal de cadera, mientras que la mano proximal sujeta el músculo que se desea explorar en la cara interna del muslo.
Fosa supratroclear del fémur, situada por encima de la tróclea femoral, en la parte anterior de la extremidad inferior del fémur. Tiene forma triangular y recibe durante la extensión de la rodilla la parte superficial de la rótula. Base de la rótula, de forma triangular con una gran base anterior y un vértice posterior, se presenta bajo nuestros dedos como un plano inclinado. Cara anterior de la rótula, convexa y perforada por numerosos agujeros vasculares, presenta una superficie irregular con rugosidades y depresiones verticales por el paso del tendón cuadricipital. Borde lateral de la rótula. Los bordes laterales de la rótula se dirigen de arriba abajo y de afuera hacia adentro con relación al eje medial de la rótula. Resultan directamente accesibles a la palpación. Tubérculo del aductor. Si la palpación es directa de esta estructura resulta fácil. Podemos localizarla a través del tendón del fascículo vertical del aductor mayor. Variante del proceso de tensión del ligamento lateral interno. En el primer tiempo, el talón apoyado en la camilla, el terapeuta conduce la pierna en rotación externa desde el borde interno del pie. En el segundo tiempo, el terapeuta sitúa la mano en la parte externa de la rodilla y desplaza la rodilla hacia el interior para provocar un bostezo de la interlínea articular, produciendo la tensión del ligamento. Ligamento rotuliano. Puede abordarse con la rodilla flexionada o con la rodilla en extensión. Se cogen los bordes laterales de este ligamento mediante una presa con el pulpar y el índice. Tendón distal del músculo semitendinoso. El punto de referencia ósea esencial en este es el extremo superior proximal del borde interno de la tibia. Con la rodilla flexionada a 90 grados, una mano se sitúa en el borde interno del pie aplicando resistencia a la flexión y la rotación interna de la rodilla, mientras la otra se desplaza cranealmente por el borde interno de la tibia hasta encontrar el tendón que se desea explorar. Cara interna de la tibia. Lisa y plana, toda su longitud está en contacto directo con la piel, situada en el borde anterior y el borde interno. Es perfectamente accesible a la palpación. Cara externa del peroné. Esta cara es accesible a la palpación directamente en su parte distal. Una cresta oblicua recorre de arriba abajo y de delante a atrás este extremo. Músculo gemelo interno en la pierna. La presa digital permite a través del antebrazo que se apoya en la cara plantar del pie utilizar la técnica de contracción-relajación solicitando la flexión plantar del tobillo y a través de la mano que toma el calcáneo oponer resistencia a la flexión de la rodilla. Estas dos acciones musculares corresponden al músculo explorado que localizamos en la parte posterior interna de la pierna. Músculo gemelo externo. También en este caso la presa digital permite por medio de la mano que toma el talón del antebrazo que reposa sobre la cara plantar del pie oponer resistencia a la flexión plantar del tobillo y la flexión de la rodilla a la vez. Cabeza tibial del músculo sóleo. La mano distal toma el calcáneo mientras el antebrazo fija la cara plantar del pie para oponer resistencia a la flexión plantar del tobillo. Tendón de Aquiles. La mano distal toma el talón mientras el antebrazo reposa sobre la cara plantar del pie, lo que nos permite variar el grado de tensión del tendón. Cabeza del quinto metatarsiano. Basta con realizar una flexión plantar del quinto dedo para que la cabeza del quinto metatarsiano aparezca en la parte dorsal del borde externo del pie. Borde externo del cuboides. El cuboides es la estructura ósea que sigue inmediatamente de la parte posterior del pie a la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Cara externa del calcáneo. El paciente sitúa el antepié en aducción y ligera supinación para destacar la carilla cuboidea y descubrirla parcialmente. Carilla cuboidea. Para que la parte supero antero externa de esta carilla sea accesible, a menudo basta con pedir al paciente una aducción y supinación del antepié situado en ligera flexión. Cara externa del cuello del astrágalo. La posición de partida del pie que debe adoptar el paciente es neutra. El dedo índice del terapeuta se sitúa en el borde anterior del mareolo externo. Si el paciente oscila el antepié en ligera supinación, facilita el acceso a esta cara externa. Borde anterior del malleolo externo. En su parte más alta y proximal se inserta el ligamento peroneo tibial anterior, en su parte más bajo distal lo hace el ligamento peroneo astragalino anterior y el ligamento peroneo calcáneo. Vista dorsal de la cabeza de los metatarsianos. Mediante una presa global que abarque todos los dedos, se ejerce una presión plantar importante para destacar las cabezas de los metatarsianos. Vista plantar de la cabeza de los 5 metatarsianos. Una de las características de los metatarsianos es que su cabeza está recubierta por una superficie articular convexa que es mucho más amplia en la zona plantar que en la zona dorsal. Articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Cuando palpamos esta articulación percibimos en una zona plantar los huesos sesamoideos.
Ligamentos anulares anteriores, superiores e inferiores del tarso. Claramente se pueden visualizar en el momento que se separan, justo después de recubrir el músculo extensor común de los dedos del pie.